Muy buenos días, queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Les saludo en esta mañana desde los estudios de Radio Pichincha. Estamos iniciando nuestro programa más tarde de lo habitual. Ustedes entenderán la situación, la conflictiva situación que está viviendo el país. Hay que informar desde este medio, estamos pues comprometidos precisamente con ello, pero también analizar qué está pasando y no dejar de tomar los temas que son estructurales, esa violencia estructural que está presente en nuestro país. Así es que hoy vamos a conectarnos inmediatamente con la asambleísta Gisela Garzón, que entiendo está ya a través de la vía telemática. En unos instantes pues vamos a ver si podemos conectarnos con ella precisamente para contarles qué está pasando y cuál es la impresión que tienen también desde la Asamblea Nacional, y con ella también queríamos tocar otros temas, pues ha sido importantísimo la acción que se tiene. Me dicen que está conectada Gisela, por favor si podemos a través de la vía, perdón, un segundito nada más, amigos, les vamos a pasar el link a la asambleísta para que pueda conectarse inmediatamente y podamos tener ya ese enlace en directo el día de hoy y contarles también qué está pasando en nuestro país, ¿no? Las últimas noticias nos muestran, hay comunicados del Ministerio de Educación, comunicados desde las distintas instituciones, la prefectura, se ha pronunciado, el CONGOPE, desde la alcaldía también. Todo eso lo vamos a revisar a lo largo de nuestro programa más adelante y vamos a conversar también sobre otro tema, ¿no? Estamos listos para conversar con Ana Paula. Ella ha sido víctima también de violencia de género y en esta pregunta, ¿no? Esta situación que nos surge cuando tenemos noticias de más y más femicidios en Ecuador. Hay que cambiar el sistema, hay que romperlo todo. El sistema de justicia les está fallando a las víctimas de violencia de género. Nuestra compañera Evelyn Caiza también más adelante va a estar desde Chillogallo. Ustedes conocen los hechos. En las últimas horas han ocurrido varios atentados en la ciudad. Estamos de hecho en estado de excepción. Sin embargo, el estado de excepción aplica para los ciudadanos y ciudadanos que somos quienes estamos prácticamente incluso con este miedo de salir a las calles, pero la delincuencia, el crimen organizado, pues no está presente. Tienen vía libre para hacer lo que quiera y así lo han demostrado cuando explotan puentes, cuando están explotando patrulleros, cuando están secuestrando a policías en el país. La asambleísta Gisela Garzón está con nosotros ya a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, asambleísta? Muchísimas gracias. Mil disculpas, yo omití enviarle el link para la conexión y es importante saber primero su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en este momento en el país. Gracias, Sofi, por el espacio. Un saludo a la audiencia. Un momento no solo complejo, sino que muestra la ausencia total del Estado y la ausencia de voluntad para mejorar las condiciones en las que está viviendo la gente. Hemos pasado de rechazar, por ejemplo, hace unos años que este tipo de cosas pasen o que los policías sean utilizados como carne de cañón. Ayer en la noche recordaba que hubo un intento de intervenir ciertas zonas de Guayaquil por parte del gobierno de Lazo, y lo que hicieron en realidad fue exponer a la policía sin ningún tipo de insumo, sin chalecos, sin nada. Y hubo una jornada donde varios policías fueron asesinados. Y eso daba cuenta de alguna forma lo que venía más adelante. No porque queramos que sea así, sino porque el desmantelamiento del Estado, producto del cambio del enfoque de la Policía Nacional, daba cuenta que para momentos de represión, como las paralizaciones, por ejemplo, sobran insumos, sobran chalecos, usan bombas, buenas o no. Pero para este tipo de cosas, la policía, que tiene el monopolio de la fuerza, no tiene nada. Y las Fuerzas Armadas, en el momento de operativizar sus patrullajes, una vez que se pone en marcha el estado de excepción, lo hace sin rumbo fijo. Es decir, veíamos ayer un video de un camión de los militares recorriendo una calle, no sabemos cuál, mientras en otras zonas de la capital y en otras zonas del país, los periodistas, los colegas, daban cuenta que no había nadie. Entonces, no es una cuestión de tomar decisiones por tomarlas o grabarse en un video con una determinada chaqueta, porque ahora parece que cambiaron la chaqueta por la gorra, ¿no es cierto? Y decir que están haciendo algo. Lo de fondo es recuperar la institucionalidad, lo de fondo es invertir, lo de fondo es una declaratoria de emergencia, lo de fondo es utilizar parte de la reserva para que tengan como optimizar los recursos y la logística. Lo de fondo es entender que en este momento la Asamblea tiene toda la predisposición para seguir avanzando en materia de leyes.
entender que no se salva únicamente por sí solo el país cuando hay 5 funciones del Estado que deben responder también, y entender que recuperar lo que sirvió, es decir, un Ministerio de Justicia de nuevo, un Frente Coordinador de Seguridad, optimizar realmente la Secretaría de Inteligencia y no poner amigos en los cargos tan delicados, es quizás el primer paso para lo de fondo, que tiene que ver con la desigualdad, con la educación, con la falta de empleo y demás. Entonces es una cadena de acontecimientos que hay que verlos en retrospectiva para entender cuándo empezaron y de qué forma se puede recomponer el rumbo, que no va a ser de aquí ni siquiera en un año. Pero en este momento, este tiempo de transición servía justamente para dar cambios, para tomar decisiones correctas y que al menos en los próximos 3 podamos decir, ok, hemos superado una fase, hemos logrado controlar una u otra cosa. Leyes las tienen desde el anterior periodo. El anterior periodo, con todos y sus tropiezos, con el cambio de la presidencia y digamos, la decisión del Pleno, que Virgilio Saquicela asuma, aprobó 38 leyes, 11 en materia de seguridad, entre las que están las de uso legítimo de la fuerza, en fin. Y en esta gestión hemos complementado ese trabajo con la enmienda o con la reforma constitucional, mejor dicho, de las Fuerzas Armadas y apoyo a la policía, con la ley de seguridad privada. Es decir, no se trata ni siquiera de leyes, sino ahora de, primero, voluntad política, segundo, capacidad y fundamentalmente decisión de poner funcionarios probos. Pero lo primero que hemos escuchado el día siguiente de todo lo que ha pasado es que el secretario de Comunicación dice que lo más fácil era que el gobierno no haga nada, y luego a la ministra del Interior decir que no saben qué fue lo que pasó en la cárcel y en la fuga de este delincuente, ¿no? Entonces, no podemos estar en manos de quienes no tienen idea de lo que está pasándoles en un país que se hace agua por todos lados. El discurso es el mismo, no difiere en nada del gobierno que acaba de salir, la verdad, no le encuentro las diferencias, las he buscado intentando por lo menos identificar alguna, más allá de la chaqueta que parece que se la pidió prestada a Jan Topic, pero no encuentro otra diferencia en el discurso. Sin embargo, sí vemos que la ciudadanía se siente huérfana y me ha llamado la atención ese llamado que han hecho desde Fuerzas Armadas, Policía, a que la ciudadanía delate terroristas, gente que está involucrada en el crimen organizado. ¿Qué lectura tiene acerca de esto? Porque puede prestarse quizá para algo diferente al objetivo que dice tener. Lo decíamos en un comunicado de la bancada, Sofía, hace unos días, y es que no se puede pretender resultados diferentes copiando las recetas del fracaso de sus 2 antecesores. No se puede. Y de hecho ayer difundía un video Luisa González en sus redes sociales donde ponía exactamente los mismos extractos de Moreno, de Lazo y de Noboa diciendo lo mismo. No transaremos con las mafias, vamos a luchar para que no haya impunidad, estamos tomando el control del país, las Fuerzas Armadas y la policía tienen todo nuestro respaldo. Sí, ya sabemos, pero la situación es que ayer estaban secuestrados policías y hasta ahora no sabemos qué pasó con los que estaban secuestrados porque no hay un pronunciamiento oficial. Entonces, repetir las mismas recetas del fracaso de los antecesores solo significa que nuevamente estaremos viviendo lo mismo. El tema aquí es que estamos frente a una descomposición tan fuerte, tan grande, que ya no hay que sostener. En todo caso, en el gobierno de Moreno quedaba lo que dejó hecho su antecesor, que fue el gobierno de Rafael Correa, y sosteniendo ciertos espacios, las unidades de policía comunitarias y tal. Pero ahora son las unidades de policía comunitarias donde secuestran policías. Y quienes deberían estar cuidando a la ciudadanía, pues no lo están haciendo. Y pretender que la ciudadanía, que nosotros que estamos desarmados de todo, que no tenemos el uso de la fuerza, que no tenemos estas condiciones, ni formación, ni nada por el estilo, nos defendamos, es como lo que dijo Lazo, que esto es una guerra entre ustedes y los delincuentes, ¿no? Es decir, yo me lavo las manos, mátense entre ustedes. Y por supuesto que es fácil decirlo rodeados de seguridad, pero hoy la gente tuvo que salir con miedo a seguir trabajando. Ciertos padres de familia que decidieron mandar a los huevos a la escuela porque no los pueden tener en casa, porque tienen que trabajar, lo hicieron así. Es decir, además de vela lo profundo de la desigualdad, y de vela además que pretenden un estado de excepción para que la gente no salga, cuando por decisión propia la gente no sale ya. Es decir, las ciudades se mueren a las 7 de la noche, 6 de la tarde, ciertas zonas de las ciudades y del país se mueren antes. Lo que pasa en Durán es grave, ¿no? Y hemos visto que hay negocios cerrados y una paralización de ciertos sectores mucho más antes de las 4 o 5 de la tarde. Es decir, además hay un divorcio, si se quiere, entre el trabajo comunitario como parte del respaldo a las autoridades. Y eso es una de las cosas que hicimos nosotros como gobierno y me voy a permitir recuperar porque es parte de la atención a la seguridad ciudadana. Conformamos comités de seguridad por barrios, por manzanas,
que coadyuvaban al trabajo de la policía, no hacían el trabajo de la policía, coadyuvaban al trabajo de la policía, que era una policía comunitaria. Sabíamos quién era el policía del barrio, de la manzana, de la parroquia, sabíamos cómo se llamaba, cómo encontrarle, cuándo era su cumpleaños. Yo recuerdo varias veces, digamos, en una organización comunitaria con este enfoque, que los barrios acompañaban el trabajo de la policía era parte de la novena, de la misa, ¿no es cierto?, del santuario, de lo que fuere, porque ese es el sentido de una policía comunitaria. Pero ahora no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están, ni si tienen cómo operativizar su trabajo. Por eso digo que me parece muy peligroso, incluso asambleísta, que le pidan a la ciudadanía llamar a delatar a supuestos delincuentes cuando no sabe si la policía está infiltrada también por esos mismos delincuentes, es decir, te puedes poner en un riesgo realmente grave. Asambleísta, le voy a pedir que me espere un segundo, por favor, no se desconecte, que queremos conectarnos a esta hora con nuestra compañera Evelyn Caiza, quien se encuentra en Chillogallo, ya se va a conectar al Zoom, y quiero también pedirle paciencia y agradecerle su presencia acá a Ana Paula Samaniego, que también nos va a acompañar, porque hoy habíamos propuesto también hablar de otra de las violencias que está presente en nuestro país, que es el femicidio, que es la violencia de género, y precisamente porque en las últimas horas han ocurrido femicidios acá en la provincia de Pichincha, porque siguen ocurriendo femicidios en el país, y hay casos de violencia demasiado evidentes y que no los ve el sistema de justicia y que pone en riesgo la vida de las víctimas. Ya nos conectamos en este momento con Evelyn Caiza. Ella está en la Julián Estrella y Manuela Cañizares, San Luis de Chillogallo, para contarnos precisamente lo que ha ocurrido el día de ayer, porque este estado de excepción que hasta el momento no pasa de ser un papel, ha iniciado con momentos de terror para el país, con explosiones de vehículos, con explosiones en puentes peatonales, con el secuestro de policías, lo habíamos dicho, y esto genera mucho temor en la ciudadanía. Así es que, por favor, me confirman si ya está conectada Evelyn. Está conectándose. Vamos a hacer una cortísima pausa y volvemos entonces con Evelyn Caiza y también para tocar los otros temas que les habíamos planteado. Quédense con nosotros aquí en Las Guarmis. 9:30, Evelyn Caiza a esta hora. Muy buenos días, Evelyn. Cuéntanos cuál es el ambiente, cuál es la situación en este sector, en la Julián Estrella y Manuela Cañizares en Chillogallo. Bueno, en unos instantes vamos a estar con ella para que nos pueda contar cuál es la situación a esta hora de la mañana. Son varios sectores, ya hace un ratito teníamos conexión también con nuestro compañero Brian Espinosa desde el sector de Monjas, este puente que también sufrió daños y definitivamente pues genera una sensación de inseguridad. Hemos visto pocos autos en las calles, lo que decía la asambleísta Gisela Garzón, esta incertidumbre de saber si enviamos o no a los chicos a la escuela, si van a estar seguros o no. El día de mañana, a propósito, vamos a tener al ministro de Educación acá con nosotros para dialogar sobre este y otros temas. Por favor, confírmeme si está Evelyn. Listo, Evelyn, ¿cómo estás? Buenos días. Evelyn, estamos al aire ya, Evelyn. Evelyn, estamos al aire, no sé si me escuchas. Evelyn, estamos al aire. Hola, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Así es, nosotros en este nos hemos trasladado al sur de Quito, específicamente en San Luis de Chillogallo, esto en la calle Julián Estrella y Manuela Cañizares, porque ayer en horas de la noche esta fue la gasolina en donde los antisociales dejaron un coche bomba. El peligroso incidente afortunadamente no dejó víctimas, pero sí ocurrió, sí dejó algunos daños materiales. En el sector de San Luis de Chillogallo, en el sur de Quito, desconocidos incendiaron un vehículo que contenía 2 bombonas de gas licuado de petróleo ayer en la noche, esto según informó la policía. En sus redes sociales, la institución aseguró que este hecho no dejó víctimas, sino únicamente daños materiales y que sus unidades fueron desplegadas con el fin de dar con los responsables. José Moreno fue el jefe de operaciones del distrito de Quitumbe, quien manifestó que las investigaciones de las unidades especializadas determinarán si el caso configura como un coche bomba. Les reiteramos, esta gasolinera se ubica entre las calles Julián Estrella y Manuela Cañizares en San Luis. La alerta fue recibida desde el EQ 911 aproximadamente a las 17:40, según manifestó Moreno. También los trabajos de la gasolinera y los moradores del sector aseguraron a las autoridades que 2 individuos en motocicleta fueron los responsables. El hecho de que los bomberos lograron apagar el incendio del automotor fue lo que impidió que las bombonas de gas
exploten y causen mayores consecuencias. La quema de los carros y atentados con explosivos también ocurrió en varias provincias, en Esmeraldas, por ejemplo, también ocurrió en Carapungo. Lo que nos han sabido informar los vecinos a esta hora es que, bueno, claramente por miedo a represalias, ellos no quieren hablar, completamente entendible, no insistimos, únicamente consultamos cómo fue. Se siente terror, se siente angustia, sin embargo, ellos también han salido a laborar, la gasolinera aparentemente está funcionando con total normalidad, sin embargo, los controles están reforzados por parte de las autoridades, policial. También ya se ha exigido, se ha pedido mayor control, el alcalde de Quito ha solicitado que se militaricen instituciones estratégicas, la prefecta de Pichincha también ha dicho ya que pone todo de su parte para contribuir con esta seguridad. Desde parte del sistema de educación también se ha dicho que los alumnos que estén en escuelas cercanas a lugares peligrosos como las cárceles, digamos, tengan clases virtuales. Les mostramos y esto es lo que sucede a esta hora. El operativo se desarrolla con total normalidad y esto pues los vehículos están acá poniendo la gasolina con normalidad también. Y no quisiéramos tampoco preguntar nada, pero es lo que nos han sabido indicar a esta hora. Les reiteramos que estamos desde la Manuela Cañizares y la Julián Estrella, esto al sur de Quito. También contarles un poquito que estamos en medio de un estado de excepción en donde nos dicen que bueno, pues nos restringe la libertad de movilidad desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Esto va a durar 2 meses también. Y pues esto es lo que les podemos contar. Muchísimas gracias, Evelyn. A este momento estamos en el barrio de Chillogallo, en San Luis. Muchísimas gracias, Evelyn. Kaisa, nuestra compañera desde el sector de Chillogallo, y bueno, yo vuelvo acá con la asambleísta Gisela Garzón y quiero pues pedirle su impresión sobre lo que ve en las calles. Yo no vi policía en esta zona, no sé cuáles son los operativos, qué es lo que realmente está pasando. Tampoco vi mucha policía en las calles, en los lugares. Vi que el alcalde había solicitado que se resguarden zonas y puntos estratégicos en la ciudad, pero bueno, esto es lo que está pasando en Quito. Muchos lo sienten como realmente terrible, como muy duro, asambleísta. Sí, porque además había un criterio que esto estaba pasando de lejos, ¿no? Es decir, que estaba pasando en provincias de la costa, que estaba pasando por fuera de nuestro rango de trabajo, de acción cotidiano, que a la capital era difícil que esto llegue, pero no solo que ya vivimos esto antes, sino que además debía dar paso al menos a un trabajo coordinado, medianamente establecido entre autoridades. Pero revisaba hace un momento declaraciones del alcalde de Quito en medio de comunicación en la mañana, donde él dice que escribió al presidente pasada la medianoche y recibió una respuesta bastante vacía 6 horas después, cuando Quito era uno de los lugares quizás con mayores debilidades, o con mayores, no debilidades, sino con mayores riesgos por lo que está en la capital. En la capital están además las instituciones de control, la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea, el propio Palacio de Gobierno. Es decir, además es una zona donde hay un centro político importante que estaba recibiendo mensajes de parte del crimen organizado. Entonces, ahora, en medio de esto y en medio de lo que los niveles de gobierno pueden hacer, es decir, las prefecturas están tratando de, con la falta de presupuesto, hacer algo. El municipio de Quito y otros municipios más tratando de acompañar a la policía, mejorando OPCs, en fin. Pero no basta cuando no tienen una competencia total en materia de seguridad. Y lo que corresponde entonces es ir atendiendo las otras secuelas del incremento de la violencia. Y entonces, por ejemplo, la presencia de Guarmi Pichincha, de la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito, de las manzanas de cuidado en Guayas, coadyuvan a atender esta inseguridad, que también nos expone más a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes. Pero no basta, porque es un poquito de agua en un desierto y en un abandono total de parte de un Estado que parece no saber lo que está pasando de fondo y que lo único que ha hecho en el caso de los femicidios del Ministerio de la Mujer en los últimos días es comunicados diciendo que han acompañado psicológicamente o que han dado atención y contención emocional, cuando lo que deberían dar es un programa, una hoja de ruta, un presupuesto, una reunión con alguien, entre ministerios o lo que fuere, para evitar tener que dar contención y entonces dejar de contar muertas. Pero no está pasando eso, y cuando hay casos como los de Rosa, por ejemplo, que se denunciaron varias veces, que hubo cambio de domicilio varias veces,
que hubo boleta de alejamiento y tampoco se cumplió. Entonces, no solo que hay desconexión de las autoridades, sino aparentemente la decisión deliberada de no hacer nada. Así es, asambleísta, y precisamente acá está con nosotros Ana Paula Samaniego, quien también ha sufrido violencia de género sistemática durante más de 2 años y prácticamente ha tenido que rogarle al sistema de justicia que se haga cargo, que la proteja a ella. Por favor, si podemos hacernos un poquito más acá, Ana Paula, para mirar a la cámara. Ahí estamos bien, sí, muchísimas gracias. Y sumado ayer, no quiero dejar de mencionar el femicidio de Carla Guaigua. Ella tenía 26 años apenas, fue asesinada en el sector de Tambillo. Su agresor, su pareja, Marcelo Miguel Andrade Villamarín, quien está prófugo en este momento. Este hecho se dio el domingo 7 de enero, pero su hermana nos cuenta que había empezado a agredirla desde la noche anterior en uno de los tantos capítulos de los que había sido víctima ella, Carla, y quiso fingir que se había suicidado. Sin embargo, la policía forense ha confirmado que se ha tratado de un estrangulamiento y con la voz entrecortada, su hermana Jackie nos contaba pues lo duro que ha sido recibir detalles de cómo este femicida la atacó por la espalda y usó un cordón para asesinarla. Es otra de las víctimas, Carla, pero también lo es su hijo de apenas 4 meses, ya que hace algo más de 4 meses él la golpeó tan brutalmente que produjo que el parto se adelante y el pequeño nació prematuro y con complicaciones en sus pulmones por los golpes que había recibido. Él permanece hospitalizado en la maternidad Luis Elena Arizmendi, y esta familia, con todo este dolor, tiene que seguir exigiendo justicia. Nos dijeron, por favor, no dejen que esto permanezca en la impunidad. Ana Paula, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que ahora todas estas historias te generan igual aún mayor temor el ver cómo se salen con la suya los femicidas, cuando las mujeres han pasado por lo que pasó Rosa, por lo que ha pasado Carla, por lo que has pasado tú también. Bienvenida. Buenos días, Sofía, y buenos días con todos. Te quería agradecer mucho por este espacio para poder contar un poco de mi historia. Quisiera empezar diciendo que para mí no es fácil estar aquí ni contar esto. Tampoco ha sido fácil ventilar todo mi proceso en redes sociales. Por esa razón creo que mi mamá ha sido la que se ha comunicado por mí, pero creo que ahorita me veo en la necesidad de hacerlo yo misma tras las amenazas que he recibido todo el fin de semana de parte de mi agresor y sus familiares. Empezar diciendo que en mayo del 2022 esta persona me agredió brutalmente, me rompió la cabeza, como había puesto en mi hilo de tweets, que no sé si vieron. Después, en noviembre del 2022, me apuntó con una pistola en la cabeza y sí disparó. Gracias a Dios no me disparó a mí, sino al techo. Días después de esto, en enero de 2023, me secuestró. Y finalmente, en mayo de 2023, me buscó en un bar en el que yo me encontraba con una amiga, solo para escupirme en la cara. Por esta razón, tengo 3 procesos abiertos en contra de esta persona. No pude denunciar el tema de la pistola que me puse en la cabeza porque tenía demasiado miedo. De verdad, yo pensé que ese día me iba a matar. Sin embargo, a raíz de la primera denuncia que yo puse en contra de este sujeto, he tenido un acoso y hostigamiento continuo de parte de él. Y como he evidenciado, la justicia no me ha ayudado, no ha estado de mi lado, a pesar de entregarme medidas de protección. Estas no han sido efectivas, como les he comentado, y justamente por el tema de que siempre dicen que la persona tiene que ser notificada. Entonces él alega que no ha sido notificado, sin embargo sí lo ha sido, y aún así, teniendo las medidas y todo, es que ha venido a secuestrarme, me ha sacado de mi casa y me ha escupido en la cara, como comenté en el bar. El sistema de justicia no tiene esta celeridad que debería tener en estos casos. El trato denigrante que dan los funcionarios de justicia, siendo estos fiscales, sobre todo los secretarios de fiscalía y tanto de las unidades judiciales, es algo impresionante. No tienen esta perspectiva de género y no tratan a las víctimas como deberían tratar. Por otro lado, las prácticas dilatorias que aceptan de los abogados de los
agresores. Y bueno, eso nuevamente vuelvo a reiterar, se ve en este acoso que yo he sufrido por parte no solo ya de mi agresor, sino de su familia, de la expareja de él incluso. Creo que tengo el derecho de ya vivir mi vida tranquila. Han pasado 2 años. Uh-huh. No quiero seguir esperando 9 años como por ejemplo Nina Walinga, que tuvo igual la audiencia el día que yo tenía, que fue el pasado viernes, que igual le difirieron. No, igual el tema de Rosa Ramos, de Carla Guayua, dentro de todo esto que puedo contar que me ha pasado a mí, veo que tengo suerte porque a la final no estoy muerta y estoy aquí tratando de contar lo que me ha pasado y creo que tengo en mis manos ahorita el poder de decirles a las personas que le conocen a esta persona o que le pueden conocer la clase de persona que es y tratar de evitar que sufran lo que yo he sufrido con esta persona. Uh-huh. Es un proceso sumamente largo, sumamente doloroso, el tener que estar ahí insistiendo, prácticamente haciendo que te crea la justicia, lo que tú estás viviendo, por más que tengas una herida en la cabeza, por más que haya videos que demuestren que te secuestró, por más que hayan testigos de que fue a este bar a agredirte también, es rogarle al sistema que te crea, así como Rosa Ramos, que lastimosamente pues no vive para contarlo, pero sí sus hijos que están luchando en este momento porque se haga justicia. El día de ayer fue la audiencia, por ejemplo, en este caso, después de su femicidio, la audiencia en el caso de violación, por el cual lo detuvieron al femicida, en ese caso al violador en delito flagrante, y la jueza igual lo dejó libre, siendo ella la responsable de que ese sujeto haya estado libre para asesinar a Rosa. Asambleísta, quiero conectar con usted porque lo que le escucho a Ana Paula es sumamente doloroso y son 2 años para conseguir una sentencia que la logró conseguir ya de 25 días a lo mucho, y después de esos 25 días, ¿qué pasa? Más venganza, más saña por parte del agresor y el sistema no nos está protegiendo. ¿Cómo logramos que los agresores estén ya fuera de nuestro radar de una forma más sostenida, de que realmente estén lejos de las víctimas? Asambleísta, hay que hacer reformas, hay que cambiar el sistema. Quiero partir diciéndole a Ana Paula que le creo. Que me parece que esa es una de las cosas que todos deberíamos hacer en un ejercicio no solo de empatía, sino fundamentalmente de reconocernos vulnerables, y mucho más si somos mujeres. Y esa es una de las cosas que al menos quienes nos identificamos feministas y estamos de este lado de la orilla debemos hacer. Le creo y creo cada una de sus palabras y acompaño cada uno de sus dolores. No voy a decir que los entiendo porque nadie más que cada una de nosotras sabe la historia, pero que en medida de lo que esté en mis manos, y estoy segura que en manos de otras compañeras asambleístas, que podamos hacer para acompañarla, pues que cuente con nosotros, ella, su familia, su madre, que no solo se ha apoderado de su caso, como es obvio, sino además de otros tantos en los que también ha sido la voz y la denuncia y la portavoz de esos mensajes. Así como le creíamos a Rosa, si en su momento supiéramos lo que estaba viviendo, como le creeríamos a Carla. Pero Carla, que de acuerdo a lo que ha sucedido y a lo que ha contado su familia, porque ha estado cercana a este tema, disimulaba lo que estaba pasando y creen que entonces la mujer es cómplice o culpable de lo que le pasó. Pero no es fácil reconocer un círculo de violencia y el golpe es lo último que sucede. Viene o inicia con mermarte tu capacidad de valorarte como persona, como mujer, mermar tu autoestima. Es decir, viene desde un círculo de violencia que es difícil de identificar de inicio. Por eso es necesario no solo hablar de su existencia, sino además hacerlo de manera complementaria a lo que normativamente ya existe ahora. Estamos por tratar en la Asamblea reformas al COIP, donde se ha incluido un proyecto donde presentamos, es una iniciativa, digamos, mía, pero fue un trabajo con sociedad civil para tipificarlo como feminicidio y entender las responsabilidades que tiene el Estado y ampliar un poco este debate, porque el momento en el que tengo una boleta de alejamiento debería tener la garantía que en efecto ese violentador, ese violador, ese posible femicida no se me acerque. Pero es muy fácil violentar las boletas de alejamiento o muy difícil conseguirlas en algún momento. No hay a dónde regresar a ver.
Y en el momento en el que hago una denuncia, no hay patrulla que alcance, porque llama el asalto del barrio, llama el posible intento de secuestro, es decir, hay una escalada importante de violencia que no puede atenderse de la misma manera. Es tan violento que Ana Paula tenga que sufrir el acoso en su tiempo de esparcimiento, como tan violento que me roben el celular en la esquina. La diferencia es que me roban el celular, pero en todo caso puede que a mí no me hagan nada, pero hay un riesgo de la vida de Ana Paula y de cientos de mujeres más. Y en ese contexto, las leyes existen y las sanciones están allí. Pero ¿cómo podemos esperar que los violentadores o que el sistema de justicia sancione a los violentadores como tal, si, por ejemplo, el posible femicida de Naomi Arcentales sigue siendo funcionario de la Fiscalía? Hay que entonces rever el sistema, por supuesto. Y mientras el sistema se revé, se profundiza su análisis, su evaluación o su transformación, la sociedad civil tiene o juega un rol fundamental, pero no lo puede hacer sin recursos. Las casas de acogida no pueden seguir funcionando sin recursos. Las organizaciones, las fundaciones se sostienen con lo que pueden y con lo que tienen. Y allí están las grandes aliadas de los ministerios, o del Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Pero lo que vimos es que en el marco de femicidios que se iban sumando en lista, lo que hizo la ministra de la Mujer fue reunirse con la presidenta del CNE para ver cómo festejan los 100 años del voto femenino. Sí, por supuesto que es importante, pero tenemos que precautelar que las mujeres lleguen a votar. Y para precautelar que las mujeres lleguen a votar, hay que hablar de estos temas y hay que ponerles énfasis. Y si los funcionarios no están a tono con esta emergencia que estamos viviendo también las mujeres, entonces nos corresponde a nosotras seguirnos resguardando, cobijando, generando redes de medida de lo que sea pero posible. Pero a mí me parece no va a bastar. Muy loco el pensar que ya no tengas solamente un agresor, sino tengas muchos agresores en el sistema de justicia. ¿Cómo Así los es. has sentido tú a los trabajadores del sistema de justicia, a la policía, cuando han atendido tus casos? ¿Y qué quisieras decirles para que tomen conciencia de que esto nos puede pasar a todas y que realmente actúen como deberían hacerlo? Creo que un mensaje muy importante que yo mandaría al sistema de justicia es cómo nosotras como mujeres vamos a denunciar estos hechos violentos que vivimos con nuestros agresores, si cuando lo hacemos del sistema de justicia se vuelve otro agresor más. ¿Por qué? Porque uno se acerca a la policía y no te creen o dicen no es para tanto, sí, pero no hagas caso. En el tema de los secretarios de fiscalía de las unidades judiciales, ellos son los primeros en los que no dan los escritos, que los guardan, que no mandan impulsos, no notifican con los impulsos. O sea, hacen todo esto justamente para que el proceso no sea rápido como debería ser en un tema tan grave de violencia, ¿no? Para que te canses quizá y dejes ahí y el tema prescriba o... Eso, es que no dan la atención prioritaria que realmente este tema debería tener. Uh-huh. Porque siempre no es para tanto, estás exagerando, tú también debes haber hecho algo como para que él reaccione así. Cuando estás justo en este ciclo de violencia, como comentaba la asambleísta, es un montón de violencias que se viven. No solo es la física, no solo la psicológica, también es, por ejemplo, la violencia patrimonial, que es algo que yo también viví con esta persona, en la que él me chantajeaba para que yo le haga transferencias. Me acuerdo que también una vez cuando me pegó para pedirme perdón, me regaló un perro, un perrito que estaba enfermo, que yo le cuidaba, le quería mucho, y también me lo quitó y se lo regaló a alguien más. Entonces son todo este tipo de violencias que se deberían ver de manera integral, ¿no es cierto? Y por otro lado, o sea, después de estos acosos, también hablando de mi tema, este acoso que he recibido de parte de su familia, ellos dicen que yo le he pedido dinero, que es un tema de dinero. Y yo sí quiero enfatizar que este tema no es un tema de plata, es un tema de justicia. Aún así no hay nada de malo en que yo pida una reparación integral después de todo lo que me ha hecho, de todo lo que he perdido, de todos los objetos que ha dañado, ha regalado. No hay ningún problema, no es que no voy a poner en algún momento un tema de una demanda de daños y perjuicios, no estoy diciendo esto, pero por el momento lo que yo quiero es justicia, es vivir en paz, es poder retomar mis actividades, poder salir a trabajar. No puedo ni siquiera hacer eso porque yo tengo miedo de que esta persona se presente fuera de mi trabajo. Y que lo ha hecho ya también. Sí, lo ha hecho varias ocasiones del trabajo, la universidad, mi casa. Y obviamente como no es para tanto y la gente sigue pensando que no es para tanto, cuando yo les digo a la gente que me contrata, sabes que estoy viviendo esto porque creo que es mi obligación decírselos, me dicen cosas tales como que, bueno, pero no queremos tener problemas aquí.
cosas así. Entonces, realmente la gente no entiende la magnitud del problema. Por supuesto, sí, es un tema muy grave y muy complejo y nuevamente yo retomo esto, o sea, un proceso judicial cuando no te han quitado la vida, cuando puedes aún salvar tu vida, para que les den 15 días, 25 días de asambleísta, estas personas no necesitan ser de pronto, recibir una atención integral también en salud mental. Sabemos claramente que a veces pueden utilizar esto como justificación, como no, es que tengo un desequilibrio mental o tengo alguna enfermedad mental, y no se trata de eso, pero sí pensar que hay que alejarles más tiempo de sus víctimas. De pronto hay la necesidad de que existan sitios especializados donde los retengan hasta que puedan certificar que están bien, o que han superado, no sé, esta necesidad de acosar, de destruirle la vida a una mujer. Además que no se puede utilizar algo tan delicado como la salud mental para justificar una acción que viene siendo consuetudinaria, o sea que no es que ese día tuve un desfase, me sentí mal, tuve un ataque y ataqué, valga la redundancia, a mi pareja. Es que ya la vengo violentando desde hace tiempo atrás. Claro, y entonces la salud mental se utiliza como una justificación, o en su defecto, como la forma de las defensas de los femicidas de justificar que las mujeres mueren. Le pasó a Carla, tratando de decir que, digamos, se suicidó, y también le pasó a Camila, cuyo femicidio sigue sin esclarecerse, y que tiene que ver con la caída de ella del piso 16 del edificio donde estaba con su pareja, y que de inicio fue levantada la indagación como suicidio, pero no hubo hasta el día de hoy la investigación correspondiente para las causales de violencia de género que están detrás. Y su familia está pasando hasta el día de hoy las secuelas de haber levantado la voz, de haberle hecho público y evidenciado al posible femicida y demás. Es decir, adicionalmente a esto se presta la utilización de la salud mental para justificar unos determinados casos, para pedir reducción de penas en otros, e incluso para desviar la atención de lo de fondo, que es violencia de género y estragos de la violencia de género y secuelas de la violencia de género en el caso de las mujeres y los testimonios que conocemos dolorosamente en más corto tiempo. En lugar de ampliar el rango de horas en las que una mujer muere, lo estamos reduciendo, porque se piensa que esto es una cosa, o se ha seguido pensando en varias zonas, que esta es una cosa que únicamente se lava en casa, ¿no? Que son problemas de pareja, que no tenemos que meternos, que los trapos sucios se lavan en casa, que son temas pasionales, nos dijeron, recuerdo, con el femicidio de María Belén Bernal, que son temas pasionales donde el Estado no tenía nada que ver. Y esa forma de disfrazar la violencia de género hace que casos como los que estamos escuchando el día de hoy, u otros que han pasado años exigiendo justicia, como Lisbeth Vaquerizo, por ejemplo, sigan allí a la espera de un sistema que les dé respuesta. Yo puedo entender, y es una de las cosas que he dicho en otras instancias, que en todo caso las capacidades operativas del sistema de justicia de alguna forma estén mermados porque hubo un recorte presupuestario a inicio de año, del año pasado. Sí, hubo un recorte presupuestario y lo alertamos, porque eso significaba, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, que las salas lúdicas para los niños o niñas que acompañan a sus madres a las audiencias de pensión de alimentos, por ejemplo, tengan que cerrar, porque no habían las condiciones económicas para solventar el personal. O en su defecto, que haya menos capacidades operativas para la Fiscalía. Puede entenderse desde el recorte presupuestario. Claro, no, las cámaras Gesell tampoco están grabando, por ejemplo, y luego hacen una revictimización porque tienen que repetir incluso los niños una y otra vez las historias de las que han sido víctimas. Pero yo vuelvo y es que insisto, perdón Gisela, pero es que yo creo que es necesario que haya alguna otra fórmula en la que alejen más tiempo o que le protejan de otra forma a la víctima, porque el sistema no está funcionando en este momento y alguna reforma tiene que haber para que ese agresor, después de estar 15 días en la cárcel, si es que llega a estar esos 15 días en la cárcel, no salga y vuelva a agredir, o si es que vuelve a reincidir, ya no sean 15 días, sea realmente un año, 2 años que tenga que estar preso, porque va a volver a agredir a la persona. Incluso hemos tenido casos, una señora que nos contaba el femicidio de su hija, que desde la cárcel todos los años, el tipo está preso por femicidio, todos los años. El caso de, en el aniversario del femicidio, él manda a hacer algo con alguien desde la cárcel para asustarle a la madre o le manda fotografías de cómo la asesinó o hace cosas desde la cárcel. Entonces, de verdad que yo no sé qué más se puede hacer. Sí, por eso es que insisto tanto en la necesidad de ministros y ministras fundamentalmente
que estén allí no solo para completar su currículum, es decir, que no estén allí para decir yo fui ministro de, sino que entiendan lo de fondo. La ministra de Derechos Humanos, hace un ratito revisaba y por eso me agachaba, ha dado una entrevista esta mañana y lo que ha dicho es que estamos en un estado de guerra y que la recomendación es resguardarse. La ministra de la Mujer y Derechos Humanos recomendándonos que cuidemos nuestra vida resguardándonos. Y las mujeres que viven con los violentadores, ¿cómo se resguardan? ¿En dónde? Y las niñas que viven violentadas por sus padres, por sus abuelos, por sus hermanos, ¿en dónde se resguardan? Si su casa tampoco es un espacio seguro. Y el momento en el que logran salir y van a una casa de acogida, esta casa de acogida en algún momento les va a tener que decir, no te puedo tener más tiempo porque no tengo plata. ¿Y quién da la plata para la casa de acogida? El Estado. ¿Y en dónde está la ministra? Recomendándonos que nos resguardemos. Y el resto de ministerios lo propio. El sistema tiene que funcionar cuando una boleta de alejamiento se hace efectiva. Y cuando una víctima llama y le cumplo. Pero resulta que tampoco abastece el sistema. ¿Qué podemos hacer en materia de leyes? Por supuesto que podemos profundizar más las sanciones. Pero estamos viendo la situación carcelaria y también nos está pasando factura en casos donde se han logrado avanzar, lento pero avanzar. Hay un caso de Valeria que fue, asesinada en una modalidad o en una simulación de secuestro. El tipo estaba en la lista de los más buscados y se logró capturarlo en Alemania. Está detenido en Alemania. Y para que se haga efectiva la repatriación, que vuelva al país y pague aquí la pena, lo que pide el sistema de justicia alemán es condiciones mínimas en las cárceles. Y la noticia internacional es que las cárceles arden en nuestro país. Entonces es una serie de fallas sistemáticas que no basta únicamente con reformas legales, sino con entender que lo de fondo es funcionarios mejor capacitados y entender que la violencia es transversal. No es únicamente el crimen organizado, también es de esto que vivimos todos los días y también es violento el funcionario que no está capacitado y también es violento el líder de esa función del Estado que no está viendo lo de fondo, que es una institución que se desgrana por donde se le vea. Hablo del Consejo de la Judicatura, hablo de la Fiscalía, hablo de las demás instancias que tienen que aplicar la ley que de alguna forma en este momento cubre ciertos frentes y que puede ser perfectible, pero que no va a poder ser aplicada si no hay funcionarios que entiendan lo de fondo que es esta urgencia de enfrentar la violencia de forma transversal. Muchísimas gracias, asambleísta, por acompañarnos. Yo me quedo acá un ratito más con Ana Paula. Vamos a hacer una pausa en este momento. Decir que está prófugo en este momento, está prófugo Marcelo Andrade, el asesino de Carla Guaigua, y esperamos que en este estado de excepción también se encarguen de encontrar a los femicidas. También está prófugo César Narciso, el femicida de Rosa Ramos, y está prófugo por culpa del sistema de justicia. Volvemos enseguida, queridos amigos y amigas. 10 de la mañana con 2 minutos, estamos de regreso acá en Las Guarmis, nos vamos a extender un poquito, ya mismo viene Gaby Cruz también para contarnos, pues hacer una recapitulación de todos los hechos, ¿no? De cómo han ocurrido los hechos acá de violencia en nuestro país. Ana Paula Samaniego, víctima de violencia de género, el sistema les está fallando a las víctimas de violencia de género una y otra vez, y yo me imagino que hoy tú sientes también más empatía con lo que están pasando otras mujeres que también te tocan esos casos, y decimos, la fórmula quizá es unirnos, ¿no? ¿Qué opinas tú en este momento, después de todo lo que has vivido, sobre el recibir el apoyo de otras mujeres y estar con otras mujeres? No, bueno, para mí, o sea, creo que muchas gracias por sacar esto al tema. Creo que necesito agradecer a la gente que me ha apoyado. No sé, sobre todo a las chicas feministas, ellas han sido las que han estado ahí junto a mí en este proceso tan tedioso y feo que he tenido que vivir. No sé, creo que ahorita es importante, y el mensaje que quisiera mandar sobre todo es a las familias de las mujeres que están viviendo lo mismo que yo, no tanto a las mujeres. Creo que es importante justamente eso, a las familias, porque para nosotras en tiempos así es importante tener esta red de apoyo, ¿no es cierto? Como que saber que mi mamá está ahí para mí, que ha sacado ha alzado la voz por mí, que ha sacado todo esto en redes sociales y ella ha sido la que ha dado la cara hasta hoy, es algo por lo que estoy infinitamente agradecida, y sin ella seguramente no estaría aquí, realmente no. Creo que es importante también buscar este apoyo como dije, de las mujeres feministas. Ellas son las que están ahí metiendo candela, apoyando 100%.
Y finalmente también el mensaje que quisiera mandar es al sistema de justicia, en el que, como comentaba hace un momento la asambleísta, es importante poner en práctica este manual de perspectiva de género que hizo la Corte Nacional. En varios de mis casos lo he pedido que pongan este manual de perspectiva de género y aún así que lo apliquen, ¿no? Que no sea solamente un cuaderno por ahí. Así es, o sea, por algo lo sacaron, es porque es algo que es importante y es necesario utilizarlo. Sin embargo, en el proceso en el que yo pedí, que es uno particularmente en el que me escupió, el juez ha hecho caso omiso de mi petición. Y claro, ahorita él está diciendo que está pensando si le va a llamar o no a juicio a esta persona, a pesar de que fue un delito flagrante y yo he entregado todas las pruebas que tengo para que Tú tienes 3 procesos abiertos. Sí, 3 procesos. ¿Cómo avanzan los 3? Bueno, el primero, que fue en el que me rompió la frente, el viernes tuve la audiencia que era para ratificar esta sentencia, que fue muy corta, de 25 días. Como puse en conocimiento, difirieron esta audiencia debido, uno, a que la jueza del tribunal se está jubilando, y lo segundo es que el abogado de mi agresor nunca se conectó. Yo no sé cómo dejan que este tipo de cosas pasen. En otros casos que yo he visto, porque yo también soy abogada, se multa al abogado que no comparece, ¿no es cierto? En este caso no ha pasado nada. En el segundo aún está en investigación previa, pero en vez de investigarlo como secuestro, se está investigando como incumplimiento de decisiones legítimas. Por las boletas de alejamiento que tienes. Sí, pero a la final el delito que se configura es un secuestro, porque me sacó de mi casa. Se ve en el video que publiqué que me saca de mi casa, que me sube al carro alzándome. Y después te dejó abandonada, ¿no? Sí, me dejó abandonada en la Ruta Viva, botó mi teléfono de igual forma en la Ruta Viva, dejándome incomunicada. Me pegó, me dijo que me iba a matar también. Y para ellos esto es solo un incumplimiento de las medidas. Sí, para Fiscalía es solo eso, y ha pasado ya 1 año de este hecho y aún no formulan cargos. Y por último, en el último proceso, que es en el que me escupió en la cara, que es en el que el juez está pensando si es que llama a juicio o no. Es más, el 22 de enero nos va a comentar si es que le va a llamar a juicio o no. Pero, a ver, fue un delito flagrante en el que le llevaron detenido 24 horas. Están todas las pruebas de absolutamente todo lo que pasó ese día. Mi amiga que estaba ahí también va a ser testigo, porque ella vio cómo me escupió en la cara. Entonces no veo por dónde no se le podría llamar a juicio tampoco, ¿no? Desgastante. Es muy desgastante. Estoy, no sé cómo decir, estoy mal, realmente estoy mal. Trato de seguir con mi vida y todo, pero es algo muy, muy difícil, como podrán entender, ¿no? Con claro, todo esto. Y pensar que en una de esas, como dicen y justifican a veces, ¿no? Se le va la mano y te puede matar, ¿no? Sí. O sea, no estamos hablando de algo sencillo. Hay una diferencia entre cómo actúa el sistema de justicia en proteger o no. Hay una diferencia entre la vida y la muerte de una mujer. Así es que, Ana Paula, te agradezco muchísimo tu valentía. Hay muchos comentarios de apoyo, de respaldo. Rodrigo Ponce León, Maritza, Quinta Región también, Tatiana también, que te dicen gracias por tu testimonio y tu valentía. Y aquí estamos todos, todas, para apoyarte y sí, o sea, no sé qué tanto funciona, no sé si después de toda la presión el sistema de justicia actúa o no actúa, pero por lo menos no les dejamos dormir plácidamente, creo, sí, ¿no? Estamos ahí diciéndoles, actúen con perspectiva de género, respóndanle a las víctimas, no se pongan del lado de los agresores, y esa es la tarea como sociedad, ¿no? Entender que esto nos compete a todos y todas. Así es, que el sistema de justicia no sea un agresor más, es lo último que puedo decir. Y muchas gracias a todos por el apoyo y por darme este espacio. Aquí estamos siempre, Ana Paula, para ti, y también con tu mami, con Sibel, a quien siempre le estamos pidiendo pues también su opinión, porque ella también es una defensora de derechos humanos, y pues gracias de verdad por estar aquí, por acompañarnos, por ser parte de las Warmis, que ella lo ha sido, ha aportado muchísimos también con temas de niñez, con temas de adolescencia, es a lo que nos estamos enfrentando
por acá veo un mensaje que retrata lo que está pasando en nuestro país y dice: estamos jodidos. Sí, también creo lo mismo, en muchos ámbitos hay que romperlo todo, hay que cambiar el sistema, y no solamente porque hay grupos de organizados, criminales que están en las calles, sino porque todos estamos pues haciendo mal algo para que esta violencia continúe perpetuándose en nuestro país y tengamos que enfrentarnos a todos estos tipos de violencia. 10:10, vamos a hacer una pausita y ya viene Gaby Cruz acá con nosotros en Las Guardias. Vamos revisando la información para actualizarla y está con nosotros Gaby Cruz. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gaby. Buen día, mi Sofi, amigos y amigas de Las Guarmis y de Radio Pichincha. Pues sí, son días lamentables para el país y bueno, estamos listos con la información, que de hecho es bastante lo que tenemos. Ha pasado mucho esta madrugada, desde la noche de ayer y la madrugada de hoy, en varios sitios del país. Y bueno, aquí tenemos primero la alcaldía de Quito, que Pavel Muñoz, el alcalde de Quito, se pronunció en un comunicado luego de que la noche del 8 de enero se registraron varios atentados con explosivos en la capital. Y estos ataques se dan después de que alias Fito, líder de los choneros, se fugó de la cárcel y el presidente Noboa decretó estado de excepción y toque de queda en todo el país. Y lo que dice el comunicado es: el país y nuestra ciudad atraviesan una crisis de seguridad sin precedentes. Esto lo dijo el alcalde Muñoz y exigió toda la protección del Estado, del gobierno y de las fuerzas de seguridad para precautelar el derecho a la vida. Así es, esto es lo que dice el alcalde. De la misma manera indicó que mantuvo una reunión de evaluación con su equipo de trabajo para hacer frente a estos ataques y anticipó que puso a todos los organismos del municipio de Quito a aumentar la presencia en el espacio público y estar listos para intervenir de manera coordinada con el gobierno en caso de incidentes. Vamos a escuchar las palabras del alcalde Pavel Muñoz, que ofreció una entrevista el día de hoy en un noticiero local, precisamente mencionando esto. Ahí decía que se comunicó con el presidente de la República, que le escribió ayer. Dijo que más o menos hasta la 1:30 de la mañana estuvieron en esta reunión con el equipo de trabajo. Y escuchemos las declaraciones. Soy el alcalde de la capital de la República del Ecuador y no tengo más información que la que ustedes están socializando. ¿Ha solicitado al gobierno nacional, a la ministra? ¿Ha habido algún acercamiento en este sentido, alcalde? Yo le escribí al presidente de la República cerca de las 2:30 de la noche, me ha contestado cerca de las 6 de la mañana, he cruzado una información bastante lacónica, debo decirle. Yo entiendo, también el presidente está manejando con cautela. A ver, pero la militarización. Usted escribió a la medianoche y le contestó 6 horas después. ¿Es en serio? Fabricio, esto es lo que tengo, ¿no? Entenderé que también está ahí con la preocupación del caso, lo que fuera, pero pidiendo ¿qué evalué yo hasta la 1:30 de la mañana, Fabricio? Si suspender o no la operación del metro, por ejemplo, ¿no? Y con el equipo yo tuve un gran peso sobre mis hombros, si usted quiere, en la noche, sobre suspender era una importante decisión de cautela. No suspender también es una importante decisión de sumar los esfuerzos al Estado para saber que la ciudadanía debe tener sus servicios prestos para que no nos suponga una paralización. Pero si no tenemos una orientación de parte de quienes son los encargados y rectores de la seguridad, lastimosamente dejado en el carro, Fabricio venía conmigo con la Constitución, porque es un momento donde la ciudadanía debe tener también absolutamente claro de dónde está la responsabilidad del manejo de la situación actual de la seguridad, y es estrictamente del gobierno nacional. También escuchaba señalamientos y críticas respecto a unas primeras declaraciones de la ministra. Por Dios, no estamos en este momento para decir si la situación de inseguridad empezó 6 meses atrás, 1 año atrás, 2 años atrás. Para volver a trasladar culpas. Y además, ¿cuál es la utilidad? Ninguna. Los ciudadanos, ¿qué sacamos de eso? ¿Dónde están las acciones concretas? Se declara un estado de excepción y del estado de excepción en principio parecería que se están organizando ahora, cuando tuvieron que haberse organizado antes de la emisión del estado de excepción para que una vez emitido tengamos, por ejemplo, efectiva militarización de esta infraestructura estratégica, que responde parte de lo que usted me planteaba, Fabricio. Le estoy pidiendo al gobierno nacional que efectivamente militarice la infraestructura estratégica que hay en la capital de la República. ¿Qué es lo estratégico en Quito? El metro, para empezar. Metro, sistema de transporte, fuentes de agua potable y provisión de agua potable, estaciones de despacho de energía eléctrica que también son fundamentales y vitales. Quito es la capital de la República y por lo tanto
la sede de las funciones del Estado. Las funciones del Estado, digamos, sus principales... Presidencia de la República, Función Legislativa, Corte Nacional de Justicia. Exactamente. Fiscalía General del Estado, es obvio que la Fiscalía es obvio, hay que ¿cierto? Porque no queremos que haya, porque además a todo esto habrá los desaprensivos, ¿no es cierto?, que busquen generar a través de llamadas falsas o lo que fuera, situaciones de emergencia y de pánico en la ciudad. Entonces, no podemos no estar absolutamente protegidos por el Estado. El Estado, cuando digo Estado, estoy diciendo Estado, todas las funciones del Estado, el gobierno central, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, por eso están decretando un estado de excepción, pero un estado de excepción para tener respuestas efectivas en los servicios. Por lo tanto, yo he pedido eso, Fabricio. El presidente me ha dicho que evidentemente valora la posibilidad de esa militarización del metro de Quito, infraestructura que además estamos nosotros, al menos en nuestro contingente. Escuchar cuál es también el pronunciamiento del municipio, pero también de la prefectura de Pichincha. La prefecta Paola Pavón acaba de emitir un tuit. Así es, nos dice: no podemos dejarnos ganar por el miedo, continuamos trabajando y sirviendo a la ciudadanía. Esta mañana arrancó la reparación del paso peatonal tras el atentado de este lunes, y es que ya los técnicos de la prefectura de Pichincha se encuentran en los trabajos de reparación de este paso peatonal ubicado en el sector de Monjas, que fue afectado la madrugada de hoy. Y hace un llamado, ¿no? La prefecta de Pichincha, y es verdad, a no dejarnos ganar por el miedo y a seguir trabajando. También dicen: con nuestro personal continuamos con la valoración técnica y trabajos de arreglo del puente peatonal azul ubicado en el sector de Monjas, que fue afectado tras la detonación de un explosivo registrado la madrugada de hoy. Este es uno de los tuits. El siguiente dice: este paso peatonal continuará cerrado por seguridad hasta concluir los trabajos de reparación. Recuerde que la autopista se encuentra habilitada al tránsito vehicular. Esta es la información que acaba de emitir la prefecta Paola Pavón. Más temprano también le dijo: presidente Daniel Noboa, reitero nuestra voluntad de colaboración, nos convoca el anhelo de recuperar la paz en el Ecuador, requerimos protección a la ciudadanía e instituciones y rechazamos la violencia que nos amenaza a todos, juntos, unidos y concentrados en cuidar la vida. El comunicado es del Congope, que dice: solidarios con las familias ecuatorianas, hemos convocado al Comité Ejecutivo para definir acciones. Las autoridades provinciales estamos listos para colaborar con el Gobierno Nacional contra el crimen organizado. Así es, y la Policía Nacional también está comunicando minuto a minuto lo que está sucediendo en el país, e informó que ya se capturaron a 2 delincuentes que habrían colocado un artefacto explosivo en la parte posterior de la UPC San Martín, en el sur de Quito, y tras el registro se encontró un arma de fuego, 16 tacos de explosivos y 2 dispositivos telefónicos. También hace no mucho informaron que fue aprehendido en flagrancia un sujeto en cuyo poder se encontró una bombona de gas y un presunto artefacto explosivo en el interior de un taxi, esto también en el sur de la capital. También dicen: hace 14 minutos aprendimos 4 personas tras persecución ininterrumpida, entre ellos un adolescente, presuntos implicados en el delito de robo a domicilios en la ciudad de Tenanapo. Recuperamos objetos, también es lo que dicen, tanques de gas, pero bueno, creo que esto no tiene que ver exactamente con los atentados que han ocurrido. Sin embargo, también la policía está informando sobre estos hechos esta mañana. Nosotros estamos en el seguimiento, ¿no?, a ver qué está ocurriendo en el país. El Ministerio de Educación había dispuesto y había manifestado que se están tomando las medidas necesarias para precautelar la seguridad de nuestras comunidades educativas, así como la continuidad de los aprendizajes. Así es, como una medida focalizada se ha dispuesto el cambio de modalidad a no presencialidad en algunos establecimientos, entre ellos los más cercanos a los centros de privación de la libertad. Esto es lo que informa el Ministerio de Educación como medida preventiva también. Y también podemos irnos al lado de la capital y el metro de Quito, y es que mantiene su operación normal desde las 5:30 de la mañana, y ante la crisis de seguridad sí se reforzó la presencia de cuerpos de emergencia en las 15 estaciones, y además se implementarán controles que incluyen inspección de mochilas, bultos y objetos olvidados. Vale decir aquí que si es necesario que usted viaje con estos elementos, hágalo, pero si no, lo indispensable para evitar que igual se genere
contratiempos en el metro de Quito, también podemos ayudar un poco. Así es, recuerdo lo que ocurrió en elecciones también, cuando te pedían no vayas con mochila, te revisaban todo, pues va a tocar, o sea, no hay otra opción en este momento que no sea cuidarnos entre todos y todas y evitar cualquier hecho que pueda ser lamentable y que tenga que ver la vida de las personas, ¿no? Que, claro, estamos hablando del metro, una obra que le costó tanto a la ciudad, que solo pensar en que pudiera estar en riesgo nos genera como mucho malestar como ciudad, también. Mucha angustia, pero sin duda, lo más importante es precautelar la vida de las personas. Aquí quisiéramos saber qué están haciendo todos los sistemas de inteligencia que tiene el gobierno en este momento, qué saben, porque seguramente esta información está rodando por ahí y se supone que los sistemas de inteligencia deberían estar operando para prevenir estos hechos, no para ir luego a reparar el puente, no para ir luego a, no sé, apagar el incendio nada más. Así es. Y bueno, también en otro comunicado que emitió la Dirección General de Aviación Civil, es para informar, bueno, obviamente por el estado de excepción y el toque de queda, pero las personas que deban trasladarse hacia y desde los aeropuertos por vuelos programados dentro de este horario de toque de queda, será indispensable que porten su pasaporte, su documento de identidad y la reserva del vuelo o el pase de abordar. Y también las personas que vayan a dejar o recoger pasajeros pueden circular portando el documento de identidad y una copia de la reserva o pase de abordar del vuelo también de la persona a la que van a ir a retirar del aeropuerto. Todas estas medidas parece que fueron las que se aplicaron durante la pandemia, ¿no? Sí, es muy similar. Como que estamos reviviendo, pero bueno, el contexto totalmente diferente. En Cuenca también se informa varias personas privadas de la libertad detenidos en la cárcel Turi han subido nuevamente a las terrazas de la penitenciaría y esa es la situación en las cárceles del país. No digan que tienen el control porque no lo tienen, por favor, no nos quieran engañar. Sí es necesario un baño de verdad y transparencia en torno a lo que está pasando realmente en nuestro país. Preferimos que nos digan, no tenemos idea de cómo arreglar esto, a que nos digan estamos con todo bajo control y luego nos demos cuenta de que no es así y no estemos prevenidos porque nos invitan a confiar en que saben lo que hacen. Y es que esta violencia en Ecuador se ha recrudecido en las primeras horas de este estado de excepción decretado por el gobierno de Daniel Noboa. La noche del lunes 8 de enero se reportaron emergencias a escala nacional, vehículos incinerados, policías secuestrados, explosivos en puentes y más. Así es, en Esmeraldas, que fue como uno de los focos más importantes, varios vehículos fueron incinerados. La Policía Nacional confirmó que un automóvil fue incendiado en una gasolinera de la ciudad, mientras que igual otro vehículo fue incinerado en el cantón Tonsupa. Asimismo, en la capital, un vehículo fue abandonado con 2 cilindros de gas en su interior. Este hecho se registró en una gasolinera en el sector de San Luis de Chillogallo, al sur de la capital, y la policía informó que no existen víctimas, únicamente daños materiales. Eso es lo que pasó en Esmeraldas y en Quito la noche de ayer. Y bueno, también varios vecinos del sector como el nuestro, aquí en La Floresta, en Luluncoto, en Guajaló y en Orquídeas, reportaron haber escuchado varias detonaciones. En el caso del puente de Guajaló, en redes sociales se alertó de una fuerte detonación, que esto despertó a vecindarios enteros la noche de ayer. No se obtenían respuestas inmediatas y bueno, esto generó mucha angustia en la ciudadanía la noche de ayer en la capital. También en el sector Orquídeas, el incendio y ataque en el puente sobre la autopista General Rumiñahui. En Cuenca, moradores de varios sectores también alertaron sobre explosiones. El municipio informó que en el lugar de la detonación se encontraron panfletos con mensajes de organizaciones delictivas que decía no a los traslados de presos a otras cárceles. Por otro lado, en la vía Quevedo, en la provincia de Los Ríos, un taxi también fue incinerado, abandonado en medio de la calzada. El mismo hecho ocurrió en Riobamba. Reportes de redes sociales alertaron de un vehículo incendiado en las calles México y García Moreno. Y bueno, el gobierno nacional no se ha pronunciado realmente con mayores detalles de toda esta serie de atentados en las vías y varias infraestructuras del país, en medio de este estado de excepción vigente, con toque de queda de 23 a 5 de la mañana, y esto lo tendremos por 60 días. 60 días, otro estado de excepción, otro más. ¿Cuán efectivos han sido los estados de excepción? Pues no mucho en realidad, como lo hemos visto.
mientras decretan estados de excepción, suceden un montón de cosas. Esmeraldas está que arde, mi solidaridad, mi abrazo a toda la gente que vive en Esmeraldas, porque no es justo vivir con este terror, con este miedo latente todo el tiempo de que te pueda pasar algo, de que tu familia pueda sufrir, pueda ser víctima de algún atentado. Con esto de las vacunas, permanentemente el crimen organizado hace y deshace sobre la vida de los ciudadanos y ciudadanas que intentan sobrevivir a esta catástrofe, a esta crisis tremenda que está viviendo nuestro país. Y también los policías, ¿no? Porque vemos que no pueden coordinar o proteger a los mismos policías, coordinar, digo, esta protección, esta acción de inteligencia para prevenir que pasen hechos como que secuestren policías, ¿no? Así es, eso ocurrió la noche de ayer en Machala, capital de la provincia del Oro, donde 3 servidores policiales fueron secuestrados mientras se encontraban en la unidad de policía comunitaria Wilson Franco. Los gendarmes permanecían de turno en este lugar la noche de ayer y bueno, en el momento del plagio quedó registrado en un video en el que se observa a los sujetos armados y en motocicleta raptar a los uniformados. Esto ocurrió cerca de las 20 horas de la noche de ayer. Y bueno, en Quito también un suboficial perteneciente al distrito Calderón, en el norte de la ciudad, fue secuestrado por 3 sujetos, quienes conducían un vehículo polarizado y sin placas. Y en un video también difundido en redes sociales se muestra al servidor policial pidiendo ayuda al presidente Daniel Noboa mientras es apuntado con 3 armas de fuego en su cabeza. ¿Qué es lo que dice en este video? Le decía: señor presidente, por favor, para esto están matando a los policías. Me encontraba laborando en el sector de Llanos. Por favor, ayúdame, tengo familia. Esto lo dijo el uniformado y segundos después los hombres detonaron sus armas con varios disparos. Es terrible. De pesadilla, de terror lo que se está viviendo en nuestro país. La policía ha confirmado estos secuestros, ha detallado que las unidades especializadas se encuentran activadas a fin de localizar a los policías, proceder a la aprehensión de los causantes. Ninguno de los hechos quedará en la impunidad, es lo que ha dicho, pero dicen esto y acto seguido se les fugan privados de la libertad. Así es, no bastó con alias Fito. Así es. Se fugan más, así es, y esto es que 12 privados de la libertad, esto fue al inicio, habrían sido recapturados de al menos 39 fugados de la cárcel de Riobamba, entre ellos Fabricio Colón Pico, quien está vinculado con el caso de secuestro y relacionado con amenazas en contra de la fiscal general del estado, Diana Salazar. Y bueno, este hecho se registró luego de todo el amotinamiento que se produjo ayer en este centro penitenciario, al cual Colón Pico, que pertenecería a esta organización delictiva de los Lobos, según Salazar, y luego llegó de ser detenido en Quito el pasado 5 de enero. Su detención se dio tras la alerta de la fiscal que la hizo en la audiencia de formulación de cargos del caso Metástasis. Colón Pico gozaba de prelibertad por otro caso, cumplía con presentaciones periódicas cada 15 días ante la autoridad competente. La última vez que se presentó fue el 29 de diciembre de 2023, pero hasta el 8 de enero ya había cumplido un año, un mes, 8 días como parte de su prelibertad, ¿no? Cuando Colón Pico fue detenido se pensaba que era por el caso de la fiscal, pero fue privado de su libertad por un caso de secuestro. También me pasan otra información que se sigue actualizando en el Consejo Metropolitano. Están debatiendo la reubicación de 3 cárceles, ¿no? Así es, que se encuentran dentro del casco urbano, así que eso es lo que se está debatiendo ya en el Consejo Metropolitano. Por seguridad, en realidad ayer la alerta fue en la cárcel que queda en el sector del Inca, en el norte de la capital, y esto ya no es la primera vez. En estos últimos años hemos tenido varias alertas en esta cárcel que está en medio de la ciudad, y no es para menos que la ciudadanía pues entre en angustia ante esta situación, que en algún punto se vuelve incontrolable. La nota que está en Radio Pichincha, ingrese a radiopichincha.com, dice que en la sesión 46 que empezó a las 9:29 de este martes, los concejales y el alcalde aceptaron incorporar un tema a propósito de la fuga del líder de los choneros y los hechos de violencia ocurridos en medio del estado de excepción. Con esto nos vamos, amigos, amigas. Se sigue actualizando la información a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Telegram. Síganos en nuestro canal de Telegram, pero sobre todo visite www.radiopichincha.com. Gracias, Gaby. Ya viene el Quique Show. Estará junto a Orlando, ¿no? Sí, así es, vamos a seguir ampliando la información, así que ustedes sigan conectados a las redes sociales y también a Radio Pichincha.